Continuamos en la tarde de NTN 24, retomamos el tema Venezuela. En una cacería de brujas se ha convertido la detención de los manifestantes en Caracas. Este sábado al menos 28 personas fueron reprendidas por efectivos de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana en Chacao y en el distribuidor Santa Fe, al este de la capital de los venezolanos. Entre los detenidos, 9 resultaron ser adolescentes, como les decía en la parte anterior del programa, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Esta nueva jornada de represión se originó luego de una marcha convocada por el movimiento estudiantil. Familiares de estos jóvenes no quisieron declarar a los medios de comunicación por temor a retrasar los procesos judiciales que se están llevando a cabo. Rita de Martino, una de nuestras corresponsales en Caracas, tiene un informe. Terror e incertidumbre fue lo vivido por estos 9 jóvenes que, sin mediar palabras, fueron detenidos el pasado sábado por efectivos de seguridad. Se encontraban luchando por sus ideales en un país que intenta sobrevivir a un régimen que coarta las oportunidades y el futuro de quienes se están preparando para emprender el largo camino de la vida. La defensora de los derechos humanos y directora de Fundesia, Elenis Rodríguez, señaló que 8 de los adolescentes fueron trasladados desde Fuerte Tiuna al puesto de la Guardia Nacional y otros se encontraban en el puesto de la Policía Nacional en Catia. De allí fueron llevados hasta el Palacio de Justicia, donde se efectuó su audiencia, en la que se decidió medida sustitutiva de libertad con 3 fiadores cada uno. La audiencia de ayer, aparte de que los trasladaron temprano y se celebró a partir de las 4 y 5 de la tarde, porque fueron audiencias separadas en el mismo tribunal, los delitos que se le precalificaron a esos niños, porque son unos niños, adolescentes, menores de edad, fueron instigación pública y de tentación de sustancias incendiarias. Por Dios, no se de manera genérica quieren meter no solo a los menores de edad, sino a cualquier ciudadano. Los meten, como dice uno, ya en un saco sin haber esa distinción de cada individualización para cada ciudadano. Otro de los casos de este fin de semana es el de Douglas Morillo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, quien fue detenido por varios efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en la calle Páez del municipio Chacao. En las imágenes se observa cómo una moto de la policía se lo lleva mientras que los manifestantes gritan desesperados por su nombre. Su hermana asegura que Douglas solo ejercía su derecho universal y constitucional de protestar contra el régimen de Maduro. Hasta ahora no sabemos absolutamente qué cargos le van a poner, no sabemos por qué lo van a enjuiciar, no nos han dicho nada. Yo no lo he visto, no he tenido la posibilidad de verlo, he estado en Catia casi ayer todo el día y bueno, hoy nos dijeron que le iban a hacer la audiencia y que lo iban a trasladar a las 7 de la mañana, tampoco lo he visto, no nos dejaron subir, nos dijeron que las audiencias a los estudiantes eran privadas y que no podían ingresar los familiares. Estamos aquí acompañando a nuestro compañero Douglas Morillo, que está detenido desde ayer, y vinimos desde el estado de Aragua a darle nuestro apoyo. Más casos de arbitrariedades ocurrieron este fin de semana en la residencia de los sexagenarios Rodolfo González y Josefa de González, ubicada en la avenida principal de Macaracuay. Fue allanada por presuntamente estar implicadas en las protestas que se originan en el país. La pareja fue aprendida y trasladada hasta el Servicio de Inteligencia Bolivariana SEBIN. Su abogada, Elenis Rodríguez, señaló que estos atropellos y allanamientos con el fin de amedrentar continuarán. Indicó que estas personas no tienen ningún vínculo con las manifestaciones. Cuando los mismos señores no tenían conocimiento que iban a ser allanados. Si ellos hubiesen tenido conocimiento, yo pudiera inferir que por temor a que les revisaran el apartamento, las pusieron mientras tanto en el jardín. Pero resulta ser que estas personas no sabían, no tenían conocimiento de ese allanamiento porque fue sorpresivo. Entonces, habría que revisar el expediente para ver de dónde provienen esas armas que supuestamente o presuntamente le incautaron. Desde el 4 de febrero han sido detenidas más de 2.400 personas, de las cuales 107 se mantienen privadas de libertad y más de 60 denuncias de tortura, según lo ha informado el Foro Penal venezolano.
Amigos de la tarde, según información de los abogados del Foro Penal venezolano, así como también los de Fundesi, se estarían violando los derechos constitucionales, el debido proceso y también los derechos humanos de quienes son arrestados durante las protestas originadas en el país. Desde Caracas, Venezuela, con esta información nosotros retornamos el pase al estudio. Gracias a Rita de Martino por la información. Quiero saludar a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Alcalde, bienvenido, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando, ¿hay una crisis de derechos humanos en Venezuela en este momento? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Idania, desde Caracas a todos los ciudadanos en los Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe. Sin duda alguna, estamos hablando de más de 2.000 detenidos. Estamos hablando de ciudadanos que han sido torturados, así se ha verificado, hay expedientes que confirman, y esta denuncia se ha hecho ya ante Amnistía Internacional, ante organismos internacionales, de cómo aquí hay una constante violación de los derechos humanos. Lo del fin de semana fue espantoso. Ya ustedes han dado cuenta en la apertura de este noticiero cómo se detuvieron a menores de edad, y lo más grotesco fue escuchar a los voceros del gobierno solazarse de que habían detenido a menores de edad, de cómo en los sectores donde estaban estos jóvenes ellos tenían servicios de inteligencia para que delataran a los muchachos, a los jóvenes, a los ciudadanos que están participando en estas protestas. Definitivamente lo que vimos, lo que hemos visto el fin de semana, las fotografías que circularon a través de las redes sociales, obligaron además, creemos, por otra parte, a un pronunciamiento del ministro Rodríguez Torres por ser menores de edad. Y uno se pregunta, alcalde Ledesma, ¿hasta dónde y hasta cuándo va a continuar esta represión? Aquí la impunidad anda, como se dice en lenguaje popular, con el moño suelto. Es como un caballo desbocado. Aquí la impunidad además se apoya, se finca en las instituciones que el gobierno controla. Ya hubo un debate que ustedes transmitieron en una ocasión reciente, cuando la ciudadana que ocupa el cargo de defensora del pueblo prácticamente justificó las torturas para buscar confesiones de los ciudadanos detenidos. El Ministerio Público, ya lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, es una herramienta política al servicio del gobierno. Y el gobierno cree que violentando los derechos humanos, que deteniendo a los estudiantes, que arremetiendo, que reprimiendo las manifestaciones, van a silenciar a la ciudadanía, y resulta que en todas partes del país hay protestas. Cuando no es por el alto costo de la vida, es por la inflación; cuando no es por el costo de la comida o la escasez de alimentos, es por la crisis de los servicios públicos, o es porque la gente no quiere que le regateen su derecho a la libertad. Es el acoso que hay contra los medios de comunicación. O sea, que este es un gobierno en bancarrota. Este es un gobierno que no puede resolver, que no tiene respuestas satisfactorias para los problemas que la gente denuncia en el barrio o en la urbanización. No hay sector de Caracas o de Venezuela donde no se escuche una voz de protesta de cualquier ciudadano venezolano. Ahora, alcalde, en una sociedad polarizada como la sociedad venezolana, uno entiende que se haga realmente un esfuerzo por dialogar, por encontrar una salida a la coyuntura política por la que atraviesa Venezuela. Pero lo que no se entiende, y es lo que reclama un sector de la sociedad, es que se establezca un diálogo o mesas de trabajo, y es decir, ni siquiera se establezca una tregua en paralelo, sino que la represión aumente, que continúen los detenidos, que veamos imágenes como las del fin de semana, y mucha gente se pregunta cómo dialogar cuando cada día aumentan los presos políticos, porque sean adolescentes, jóvenes o ancianos. ¿Cómo se llama aquellos a quienes se detienen simplemente por protestar, por pensar diferente, por buscar la democracia y la libertad? Esa fue una de las razones por las cuales nosotros, que hemos estado al frente de las protestas públicas en Venezuela, no quisimos
asistir a esa reunión en Miraflores. Sí. Eso no significa que nosotros seamos renuentes al diálogo. Lo que nosotros no concebimos es que no se garantizaran por lo menos unas garantías elementales, como por ejemplo la libertad de Leopoldo López. ¿En razón de qué tienen detenido a Leopoldo López? Eso es un secuestro político, lo que se está haciendo con Leopoldo López. La manera como le hicieron un juicio, en un solo día, enjuiciaron, sentenciaron y destituyeron al alcalde de San Cristóbal, Estado Táchira, al alcalde de San Diego, Estado Carabobo. Aquí no hay una explicación para los crímenes que se han cometido. Estamos hablando de más de 40 muertos, estamos hablando de centenares de personas torturadas. Aquí se plantearon en esa agenda de diálogo 4 puntos. El primero, una ley de amnistía. El gobierno ya le dio una patada a la ley, al proyecto de ley de amnistía. En segundo lugar, se ha planteado que se esclarezcan los crímenes. El gobierno insiste en una comisión de la verdad, pero dirigida por Diosdado Cabello, como para despacharse y darse el vuelto. El otro punto es la separación de poderes. Aquí los poderes están secuestrados por el gobierno, la invasión cubana, el despilfarro, la corrupción de la cual no han rendido cuenta. Pero además, cuando hablamos de los poderes públicos, el gobierno cree que va a resolver el problema de los poderes públicos dando unos puestos en las instituciones. No, nosotros no estamos hablando de una repartición de cargos. Nosotros hemos venido planteando que esos poderes tienen que estar conducidos por ciudadanos absolutamente independientes, que todos los que estén al frente de ese Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Electoral, por ejemplo, sean ciudadanos que garanticen un desempeño tal cual como está definido en la Constitución Nacional. Ahora, alcalde, yo quisiera que usted me acompañara y escucháramos otra declaración que causó escozor, por decirlo menos, en Venezuela, y fue la que hiciera la llamada primera combatiente de Venezuela en relación a los presos políticos. Esto decía Cilia Flores. Él asumió su responsabilidad en un principio. Él decía, esto es un juicio político, esto no es una cuestión jurídica. Y él asumió sin ningún tipo de lamento. Lo asumió con dignidad. Yo creo que eso es un gran mérito del comandante Chávez, que no lo ha tenido ningún otro que yo haya visto pues en este tiempo. Apenas salen, no asumen responsabilidad, lloran, se enferman y bueno, no, Chávez ahí estuvo firme hasta que la presión del pueblo obligó al presidente Caldera a que le diera la libertad. Decía Cilia Flores que los presos de hoy en día se enferman y lloran. Y decía Cilia Flores que no fue igual en el caso del comandante Chávez. Yo creo que vale la pena recordar, alcalde, a la luz de la historia que casi siempre queda registrada, que las condiciones de encarcelamiento del presidente Chávez, porque creo que es válido que la comunidad internacional y la audiencia de NTN, por ejemplo, sepa que el presidente Chávez estuvo preso 2 años en Yare, que podía salir al patio todos los días y recibir el sol, que tenía un régimen de visitas, que por el contrario, el comisario Simonovic tiene 9 años preso. Tengo entendido, si no recuerdo mal, haber leído un Twitter de su esposa Bonnie Simonovic donde dice que solo puede recibir la luz del sol 6 días al mes, que tiene una celda de 2x2, como tiene, por cierto, Leopoldo López, a quien solo puede visitar su familia y no lo puede visitar nadie más. Son condiciones iguales, es decir, ¿cómo así expresarse de que los presos de hoy en día lloran y se enferman? No solamente eso, sino que los que protagonizaron ese golpe de Estado en el año 1992 estuvieron privados de su libertad por las razones obvias. De febrero de 1992 al mes de marzo del año 1994, estamos hablando más o menos de unos 25 meses, y se cometieron delitos gravísimos, pero es que salieron de la cárcel para ocupar cargos públicos, algunos en consulados, algunos en embajadas, otros en organismos nacionales, y el expresidente Chávez se postuló incluso para la presidencia de la República en 1998. Hubo oficiales comprometidos, por ejemplo, en la muerte de ciudadanos, en el ataque que hubo al Palacio Blanco, al Palacio de Miraflores, al edificio de la Guardia de Honor, a la residencia presidencial de la Casona, militares
que asaltaron el palacio o la residencia presidencial de la casona donde estaba la primera dama con alguna de sus hijas enfermas. Carolina estaba prácticamente ciega, la menor de sus hijas, Thaís, que ya murió, estaba convaleciente de una enfermedad, y no obstante, estos militares que atacaron, que protagonizaron ese golpe de Estado, están ahora cumpliendo altos cargos en el gobierno nacional. Por lo tanto, me parece que estas declaraciones están fuera de lugar y que mal se puede hablar de un diálogo en búsqueda de la paz cuando se están haciendo este tipo de planteamientos que lo que hacen es generar crispación en el ánimo de muchos venezolanos. Sin ánimo de que usted tenga una bola de cristal, ¿qué tiene Venezuela por delante los próximos días? Un futuro que cuidar, el futuro de la libertad, de la democracia, que es lo que está en juego. Aquí no estamos hablando de cálculos personales. Esta es una lucha en cuya vanguardia están los estudiantes. Es algo histórico lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos hablando de más de 70 días continuos de protesta. Es la familia de Venezuela al lado de los muchachos, al lado de sus hijos, al lado de la juventud. Estamos hablando de un pueblo decidido a defender esa gran virtud que hemos tenido siempre los venezolanos, que es el de querer vivir en libertad, de querer vivir en democracia. Quiero agradecer al alcalde Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, por estar con nosotros en la tarde. Muy amable, alcalde. Muy buenas tardes, Dani. Hasta luego. Y ya que hablamos de estudiantes, y esta era la última parte de la declaración del alcalde Ledesma, pues en Venezuela los integrantes del Campamento Conciencia Nacional, ese campamento estudiantil que está apostado frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, anunciaron el encadenamiento de 120 jóvenes en la vía pública, en rechazo a las regulaciones impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia en relación a las manifestaciones de calle. El siguiente es un informe de Carlos Eduardo Sánchez. Ante la amenaza de un silencio legal a la protesta que hace más de 2 meses grita en las calles que el llamado socialismo del siglo XXI fracasó, la respuesta es clara. Nos vamos a encadenar aproximadamente 120 jóvenes que vamos a asumir este estilo de protesta, que vamos a radicalizar nuestra protesta sin generar violencia. El Campamento Conciencia Nacional alberga a 322 jóvenes en 189 carpas y la lista va creciendo. Son ya 35 días de protestas. Aseguran que la represión de los cuerpos de seguridad a las manifestaciones, el número de detenidos, agredidos y fallecidos por elevar su voz, demuestran que la violencia está del lado oficial. La única manera que nos saquen de aquí es que nos roben nuestras vidas. La única manera que nos despojen de las calles es que nos roben nuestra libertad. Por eso no tenemos miedo. Llamamos a la calle de Sin Retorno, llamamos a la resistencia civil y llamamos a la conciencia nacional. Y llamamos a cada uno de los venezolanos que por cada joven que detengan salgamos a las calles 100 y miles de personas. Mediante un comunicado criticaron el diálogo que adelantan las fuerzas opositoras y el gobierno. Apoyados en preceptos de la Constitución, advierten al gobierno cuál será la respuesta si no para la represión. Atendiendo al llamado de nuestra Constitución, el pueblo venezolano, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Los jóvenes se sumaron a la convocatoria a la marcha del próximo 1 de mayo, Día del Trabajador. Creen que es la hora de decir la verdad con fuerza y en las calles. Este grupo de jóvenes también levantó su voz de protesta contra las detenciones de menores de edad durante las protestas de este fin de semana. Una vez más pidieron a los organismos internacionales volcar su mirada sobre Venezuela para frenar este tipo de abusos. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Gracias a Carlos Eduardo. Quiero saludar ahora a Monseñor Baltasar Porras, él es arzobispo metropolitano de Mérida. Monseñor, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos. La situación en Venezuela, pasan los días, son más de 70 días de protesta. Se han levantado estos campamentos como los que nos mostraba ahora uno de nuestros corresponsales. Y sin embargo, hay un diálogo que camina por un lado y una realidad
que va por el otro. Quiero comenzar hablando de los adolescentes detenidos porque creo que es algo que ha indignado profundamente a un sector de la sociedad venezolana y es algo que ha llamado la atención de la comunidad internacional porque son niños entre 12, 14, 17 años. ¿Qué está pasando, monseñor? ¿Qué piensa la iglesia de lo que se está viendo allí en las calles venezolanas? Muy buena tarde. Buenas tardes, Idania. Un saludo para ti y para todos los que nos siguen pues, en toda América Latina, en el Caribe, en Estados Unidos. Es una oportunidad ciertamente importante porque la preocupación de la iglesia y de todos los sectores de la sociedad venezolana es ver lo que estamos viviendo, en el que no hay a quién recurrir por parte de la ciudadanía porque todos los poderes públicos pues, están secuestrados lamentablemente por el Ejecutivo y por eso no hay quien defienda a la ciudadanía. Aún más en todos estos días y sobre todo en esta zona andina, donde apenas hace 2 o 3 días pues las barricadas fueron quitadas con un operativo militar que parecía más bien casi el desembarco en Normandía, porque venir aquí a la ciudad de Mérida, unos cuantos miles de efectivos de la Guardia Nacional con unas escafandras y con unos uniformes que parecía ciertamente que tuvieran que enfrentarse a una serie de batallones. Hubo hasta algunas escenas de amedrentamiento que parecieran más bien que fueran ejercicios acrobáticos de guardias descendiendo en rapel desde los helicópteros hacia algunas de las zonas, el Cardenal Quintero. Todo esto, lo que es el abuso de la fuerza y sobre todo no habiendo antes ningún tipo de diálogo pues, con los distintos sectores y que sean precisamente muchachos, adolescentes, jóvenes, los que son llevados y maltratados en una forma tal que todo esto lo que deja es una enorme herida y en lugar de ser parte de la solución, lo que viene es acrecentar pues, el problema existente en el país. Una crisis que quiere ser vista casi exclusivamente como si fuera pues un gran complot para un golpe de Estado, cuando lo que es un golpe permanente pues a la sociedad, a todos los ciudadanos, y quienes más lo sufren indudablemente son los más pobres y los de menores recursos. El precio de todas las cosas está por las nubes. La inseguridad es algo muy grande en todas nuestras ciudades. Aquí en Mérida, a partir ya casi de esta hora, las calles quedan semidesérticas, pues todos los comercios se cierran. ¿Por qué? Porque la inseguridad es muy grande, que no respeta absolutamente pues, a nada. Están en nuestros templos, en las casas curales, en todas estas últimas semanas ha habido una serie de actos delincuenciales y no hay en absoluto pues, a quién recurrir. Entonces, todo esto lo que viene es exacerbar más los ánimos y que pareciera que esto lo que quiere es generar pues un fanatismo irracional de una y otra parte. Nosotros hemos apostado y seguimos apostando por un diálogo, pero diálogo no es simplemente careo ni oírnos, y por eso es preocupante que convocar por una parte a estas mesas de diálogo, estas mesas de paz, y por otro las intervenciones que oímos desde el presidente para abajo, pues en un tono en el que se desconoce la existencia del otro. Las autoridades públicas son autoridades para todos los venezolanos y no solamente para un grupo. Y yo creo que es importante que todos los que nos escuchan y nos ven pues estén conscientes de que existe una discriminación real del venezolano. Todavía hoy vinieron varias personas pues en plan más que de denuncia como de desahogo, de confesión. No consiguen pues un trabajo, no consiguen poder sacar un documento, no consiguen inscripción en algún sitio. Muchas veces hay lugares aquí en Mérida, es muy corriente en el que todos estos mercales o pedevales, cuando llega alguna persona, no, usted no, porque sabemos que
usted no es de los nuestros. Así todas estas discriminaciones lo que generan indudablemente pues es una ruptura de lo que siempre ha sido una gran cualidad, una gran virtud de todos los venezolanos, poder compartir con quien sea, independientemente de lo que se piense, de lo que se crea, de la postura que se tiene. Lamentablemente, pues eso se ha roto en estos momentos y eso no ayuda a la convivencia, ni ayuda al diálogo, ni ayuda a encontrar soluciones que tienen que ser necesariamente consensuadas. Evidentemente es una situación de crispación, usted lo ha dicho, y una situación donde se desconoce al otro y se le descalifica permanentemente, diciendo que las protestas son financiadas y que hay un golpe en cámara lenta. Monseñor, pareciera que no le ve salida a la encrucijada en la cual se encuentra Venezuela. Mira, yo creo que debemos tener la actitud que el Papa Francisco pues nos señala en su última exhortación y que de alguna forma lo repetía ayer en la canonización de estos dos papas santos. Y es que lo que no podemos dar es por perdida ninguna pelea, ninguna batalla, ninguna situación en la que está. Es solo la constancia, el tener un norte claro de que se está luchando por valores que son fundamentales, el de la libertad, el de poder hacer una vida normal sin que esté encima de uno una espada de Damocles de que cualquier cosa nos va a caer encima. Y la verdad siempre triunfa por encima de la mentira, más allá de lo que es la enorme manipulación que existe a nivel de los medios, principalmente, que están dominados en buena parte por el oficialismo y que no hay ocasión, sino muy esporádica, pues, de poder tener acceso a una información veraz. Lo estamos viviendo pues ahora con todo este problema, con la ley de educación y con estos libros que dejan mucho que desear, más allá de lo que es una manipulación, de lo que es un adoctrinamiento. Es una educación de cuarta o de quinta categoría y en lo único que interesa es inculcar los valores de un socialismo al cual no se le ve cuál es el queso de la tostada, y la presentación de unos personajes, los personajes del gobierno, del presidente Chávez para acá, como digamos como los grandes santones de este momento y las únicas referencias posibles que pueda tener nuestra juventud. Llegar hasta el extremo, pues, de decir que fue una cubana la que amamantó al Libertador. Pues bueno, es sencillamente una burla a toda la sociedad venezolana, porque es casi un himno a la ignorancia y al desprecio a cualquier tipo de verdad, porque lo único que interesa es mantener una ideología, y eso es lo que lamentablemente pues está incidiendo tanto en la crisis económica como en la crisis social y la crisis de convivencia pues que vive el país. Quiero darle las gracias a Monseñor Baltasar Porras, arzobispo metropolitano de Mérida. Gracias por acompañarnos, Monseñor. Buena tarde para usted. Buenas tardes también, Idania, y que el Señor nos bendiga a todos. Amén, que así sea.